Estimados estudiosos, buenos días. Bienvenidos a esta primera videoclase de lógica cableada llamada Introducción a la lógica cableada. Soy Hugo Fernando Romero. Entonces iniciemos. Para el día de hoy he preparado el siguiente orden del día. Primero una introducción, luego veremos algunas tecnologías para la automatización que ustedes ya han visto en los módulos, que es un automatismo cableado, un automatismo programado, un esquema general de un sistema automatizado, el estado actual de la lógica cableada. Vamos a ver la señalización, códigos de seguridad visual y auditiva y algún, alguna información sobre los pulsadores. Pues como introducción, ¿qué es un automatismo? Pues sabemos que todo automatismo es un dispositivo físico que puede ser eléctrico, electrónico, neumático o hidráulico o de alguna otra combinación entre ellas, capaz de controlar el funcionamiento de una máquina o de un proceso. Ese automatismo libera al hombre de las operaciones peligrosas, aligera las cargas y sobre todo hace más fácil los procesos o los trabajos a desarrollar por parte del hombre. Tienen un elemento de control que ejecuta el programa lógico interno, que reacciona ante la información recibida por los captadores o señales externas y actúa sobre los accionamientos de la instalación. Además, cuando el ser humano interviene en el control del automatismo, es la persona la que decide la puesta en marcha y la parada del automatismo. Las tecnologías para la automatización. Bueno, aquí tenemos dos líneas principales, que es las tecnologías cableadas, que son las que vamos a estudiar en esta aula, y las tecnologías programadas, bueno, que las vamos a ir viendo en el desarrollo de la especialización. Bueno, por parte de las tecnologías cableadas tenemos la tecnología mecánica, la neumática, la hidráulica y la eléctrica. Y en la eléctrica tenemos los relés y la electrónica, que es fundamentalmente lo que nos ocupará en la parte de la lógica cableada. Las tecnologías empleadas en automatización pues se clasifican en dos grandes grupos, como lo vemos ahí, las cableadas y las programadas o programables. La cableada, ¿en qué consiste? Esa tecnología cableada pues es simplemente un automatismo realizado mediante el cableado de los elementos que intervienen. Aquí encontramos sensores, actuadores, relés y contactores. Tienen algunos inconvenientes. Primero, pues como bien sabemos, ocupa mucho espacio, es poco flexible para las modificaciones y mejoras, tiene algunos inconvenientes de mantenimiento para la localización y corrección de averías, y es difícil de implementar algoritmos que no sean derivados de una álgebra de Boole y todo su tipo de control es on-off. Los elementos de control en estos automatismos cableados hardware control son la mayoría y por lo general los que dominan este tipo de lógica son los contactores y los relés. Para una buena instalación pues se requiere contar con una muy buena habilidad del personal de cableado y sobre todo que entienda muy bien los planos de conexiones. Pues aquí hay unos ejemplos de lo que puede desarrollar un técnico con lo que es el desarrollo de la lógica cableada. Ahora veamos el espejo frente a lo que puede ser la actualidad de la lógica cableada, que es un automatismo programado. O sobre todo lo que algunas empresas con capacidad económica están migrando en estos momentos de llevar una lógica cableada a un automatismo programado. ¿El automatismo programado en qué consiste? En incorporar controladores programables al entorno industrial. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues que hay muy poco personal técnico preparado para la instalación y programación y pues que el coste inicial es bastante elevado en aplicaciones de muy pequeña envergadura. Pero sí tiene unas ventajas como la simplificación en la elaboración de proyectos, no hay planos de contactos, no hay planos ni lógica cableada, hay facilidad en la introducción de modificaciones, cambios en programas, no sustitución de cables ni elementos activos como los relés. Las instalaciones son muy cómodas y sencillas, hay una minimización de espacio, el mantenimiento es rápido y sencillo, las herramientas de software de diagnóstico ya son una gran ayuda para el técnico. Eh, Hay capacidad de control del multiproceso y la documentación inmediata.
de aplicaciones. Aquí vemos algunos ejemplos como en la industria petroquímica o en la industria de llenado o en el empaque de cajas o en el llenado de botellas. Bueno, ¿cuál es el esquema general de un sistema automatizado? Tenemos una parte de supervisión y explotación, pues que es la parte que supervisa todo el sistema a través de un software, de una SCADA. Luego vemos que está la parte de control, donde en algunos casos aún aparece la lógica cableada, o la parte de control la ejerce un PLC o un PC más una tarjeta o un microcontrolador o un regulador digital, etcétera. Esa parte de control está también comunicada con los preaccionadores o los accionadores, que son aquellos que ejecutan las acciones, los procesos a través de las señales que nos envían los sensores a la parte de control. Y todo esto está conectado con unas interfaces. Bueno, en el estado actual de la lógica cableada, pues sabemos que es una automatización, se puede decir automatización aún basada en lógica cableada, todo sistema de control en el que el procesamiento lógico de señales de entradas para activar salidas deseadas. Es decir, recibimos una entrada tal cual como lo veíamos en este sistema. La parte de control que la ejecuta la lógica cableada a través de un contactor, un relé y hay una señal de salida para el accionador. En la industria tradicional, en lo que conocemos, un sistema de control está compuesto de la siguiente manera, como lo veíamos, pues un poco más específico por bloques. Las entradas nos las pueden dar en la lógica cableada lo que son los pulsadores de marcha o los pulsadores de paro o el interruptor de posición. El análisis o la lógica la hacen los temporizadores, los contadores, los relés, los contactores, etc. Y la salida, bueno, las bobinas de los contactores o los contactos de los contactores de fuerza, las lámparas y los displays. ¿Dónde ubicamos todos estos dispositivos? Pues todo esto está interconectado en un tablero eléctrico donde pues está el gabinete y están todos los dispositivos de entrada-salida y hay un cableado que debe ser muy bien interpretado por parte del técnico. Por lo general son más o menos así, o bueno, la idea es que deberían mantenerse más o menos organizados los tableros, pero sabemos que por las cuestiones o situaciones a veces de urgencia de mantenimiento o de adaptación a nuevos cambios, pues digamos que el ordenamiento que tenemos en un determinado tablero empieza a perder como esa, digamos, sí, el mismo orden empieza a perderse y pues empiezan a aparecer pues ya cables sueltos y las regletas empiezan a verse ya un poco deformadas, pero la idea es que mantengamos siempre eh, un orden, una limpieza en las instalaciones de nuestros tableros de control. Estos tableros eléctricos a base de relé, pues aún en muchas empresas son el soporte de la automatización en sus procesos industriales. Pues la industria colombiana aún se encuentra dando como ese paso entre la lógica y la automatización por parte de PLCs. Algunos, digamos que ya tienen definidos incluso la automatización en base de PLCs y ya están migrando hacia lo que es la industria 4.0. Pero bueno, nosotros hasta ahora nos estamos adaptando a un cambio primario y pues todas estas tecnologías que llegan de las multinacionales, sobre todo aquellas europeas y argentinas, nos enseñan que pues igual para antes de dar un paso a la industria 4.0 debemos subirnos de plataformas y pues ir a una automatización con la lógica programada. Pues, en Colombia, ¿por qué son tan populares estos tableros a base de relés? Porque en la industria, pues a pesar de todas las carreras y profesiones, aún es muy fácil encontrar personas para la instalación, mantenimiento y reparación de lo que son los relés y los contactores. Existe una gran cantidad de material de consulta. Aprender su lógica pues no es complicado, resulta más bien sencillo y los componentes son económicos y fáciles de adquirir. Se instalan empleando diagramas tipo escalera y para aplicaciones pequeñas pues los costos son muy favorables. Desventajas. Desventajas de la lógica cableada pues que ocupa mucho espacio. eh, Generalmente
cuando los proyectos son grandes sí implicarían altos costos. Es muy laboriosa la identificación y reparación de una falla. Se requiere de mantenimiento periódico. No son muy versátiles a nuevas situaciones. Tienen un mayor consumo de energía y con el tiempo se incrementan las probabilidades de las fallas. En las plantas modernas, lo que veíamos o lo que les decía hace un poquito, pues muchos componentes de estos tableros han sido reemplazados por equipos electrónicos. Entonces, más o menos las instalaciones típicas donde veíamos un tablero lleno de contactores, pues están migrando a utilizar los PLCs como controladores lógicos, como el centro de control y memoria. Y pues ya del PLC el gabinete es mucho más pequeño. Eh, lo que empezamos es a distribuir ahí las señales de entrada y de salida y pues como vemos es mucho más fácil y más organizado el tablero. Bueno, otra ventaja de la lógica cableada con respecto a la lógica programada es que eh, hay menor tiempo de elaboración de proyectos. Se pueden añadir, bueno, aquí están estas son las ventajas en el caso de tener la lógica programada. Las ventajas que tenemos con la lógica programada es menor tiempo de elaboración de proyectos, posibilidad de añadir modificaciones sin costo añadido en otros componentes, que eso no nos lo permite hacer muy fácil la lógica cableada. Hay un mínimo espacio de ocupación, hay un menor costo de mano de obra, el mantenimiento también es más económico y más fácil, es más fácil de identificar una falla, la posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo autómata también es viable, el menor tiempo de puesta en funcionamiento y si el autómata queda pequeño para el proceso industrial, pues puede seguir siendo de utilidad en otras máquinas o sistemas de producción. Se, hoy en día la facilidad de comunicación pues con todos los protocolos, ya las entre marcas ya se comunican muy fácil entre ellas y pues no habría ningún inconveniente. Ahí lo que sí hay que invertir un poquito es en la capacitación y adiestramiento de los técnicos, que es donde se nos puede generar de pronto el punto más alto en el costo, pero a mi modo de ver eso no es un costo, sino una inversión. Bueno, ahora vemos un poco sobre la señalización y los códigos de seguridad visual y auditiva, que pues ahí sí puede estar muy involucrada lo que es la lógica cableada y pues incluso también la lógica programada. Pero los códigos expuestos, digamos, en los apartados que vamos a ver a continuación, tanto de mandos físicos como virtuales, pues en las pantallas que podemos programar o en los SCADAs o en los software, pues todos ellos se rigen por los mismos códigos. Esto es más que todo como una parte de la seguridad industrial y pues solo en caso de terminales de visualización en blanco y negro o monocromáticas nos podemos excusar del uso de códigos de colores, aunque en este caso será necesario identificar las funciones mediante marcas o formas normalizadas que de ninguna manera nos puedan inducir a un error, sobre todo algún accidente. Entonces, para identificar los pulsadores de maniobra utilizaremos una serie de códigos en cuanto a simbología y colores a utilizar, en base a la función que desempeñan en el esquema y la obligatoriedad de los mismos. Por ejemplo, para el arranque o puesta en tensión tenemos el número 1, para la parada opuesta o fuera de tensión tenemos el número 0 o el off. Para un pulsador de acción alternativa que pueda servir para on-off o arranque de parada es el 1 encerrado por un 0. Y si el pulsador de función es mantenido, o si es con enclavamiento, pues es el arranque, parada y pues cuando deja de pulsarse entonces es el medio 1 encerrado, pues o podemos decir que es una T encerrada dentro de un 0. Bueno, lo que decíamos de la identificación de los pulsadores según el código de colores, pues lo vemos en esta tabla. El rojo, como sabemos siempre, pues en las convenciones significa emergencia y pues en caso de emergencia o en condiciones peligrosas también puede utilizarse para la función de paro, pero no se recomienda cuando hay otros elementos de paro de emergencia en color rojo. Ejemplos, pues parada de emergencia o inicio de una función de emergencia. El color amarillo, pues ese es el que nos da una advertencia, pues, que hay alguna anomalía,
Entonces es una actuación en caso de condiciones anormales y pues de ejemplo podemos tener cuando el inicio de un proceso de un retorno a la normalidad sin que haya puesta en marcha o en la intervención para interrumpir un proceso anormal. El color verde sabemos que es cuando las cosas están funcionando normalmente, entonces la actuación para iniciar las condiciones normales o para la función de arranca en marcha es preferible a veces utilizar colores como el blanco, el gris o el negro con preferencia por el blanco. Y como ejemplos de la utilización de un pulsador de color verde, pues tenemos la función de arranque o puesta en marcha o el inicio de un ciclo normal de marcha. En algunos casos también vemos el color azul, es el que nos significa cuando tenemos una condición obligatoria. Entonces lo actuamos en caso de acciones que requieran una acción obligada y pues un ejemplo es una función de rearme. Tenemos tres colores adicionales que son el blanco, el gris y el negro. Como lo veíamos en la aplicación del color verde, pues estos tres colores no tienen una función específica, pero esos tres colores pueden ser utilizados para el arranque o la puesta en o la alimentación de tensión utilizando preferiblemente el blanco. También los utilizamos con el paro, pero para el paro sí preferimos siempre el color negro. Entonces, algunos ejemplos, como veíamos, el on, el inicio, el blanco y el paro, el negro. Si se llegaran a usar los mismos colores para el paro y la marcha, pues se deberán identificar obligatoriamente mediante marcas en la tabla anterior, como los de la tabla anterior. Notas, pues prohibido utilizar el rojo en función de arranque y prohibido utilizar el verde en función de paro. Para los pulsadores de rearme se debe utilizar cualquiera de los colores blanco, gris o negro. Nunca debe utilizarse el color verde. Y cuando un pulsador de rearme también actúe como función off, deberá utilizarse preferiblemente el color negro. Eso para pulsadores. Ahora para indicar la función de los indicadores luminosos se utilizan también los mismos colores. El rojo que nos da una señal de emergencia, peligro o alarma. El amarillo cuando tenemos una anomalía, el verde cuando las condiciones son normales, el azul cuando es una condición obligatoria y el blanco cuando es un neutro. Ahí tenemos sus significados, explicaciones, acciones por el operador y algunos ejemplos para utilizar. También están las luces intermitentes. Eso es una opción, son de utilización opcional para dar énfasis en ciertos estados del proceso. Estas luces se utilizarán para llamar la atención o para solicitar una acción inmediata para indicar una discrepancia entre la orden y el estado actual y o para indicar un cambio en el proceso, con intermitencia durante la transición. Se recomienda el uso de la frecuencia más elevada para las acciones que requieren mayor atención o las que son prioritarias. Otros indicadores que también podemos ver por ahí en la industria son los pulsadores luminosos. Para la codificación de los pulsadores luminosos se utilizarán las mismas de las tablas anteriores según su función. Entonces sabemos que rojo emergencia, amarillo cuando es alguna advertencia, verde cuando está normal, azul cuando es obligatorio y blanco pues alguna condición de rearme. En caso de dificultad de asignación se utilizará el color blanco o el color rojo para los paros de emergencia del órgano de accionamiento y no deben depender del color de su lámpara. Para los dispositivos que vemos en la industria de mando rotativo, como son interruptores, selectores, potenciómetros, etc., estos dispositivos deberán siempre montarse de forma que se impida la rotación de la parte fija durante las actuaciones, por lo que no es suficiente un acoplamiento por presión o rozamiento. Deben asegurarse esas medidas necesarias mediante ranuras de bloqueo antigiro, tornillería de fijación, candados, etc. Paros de emergencia. Estos deben tener fácil acceso y se deben situar en cada puesto de mando de operador, así como en los lugares susceptibles de requerir una parada de emergencia. Se permiten para esta función los siguientes dispositivos: un interruptor accionado por pulsador, o un interruptor accionado por tracción de un cable, o un interruptor accionado por un pedal sin protección mecánica. Esos dispositivos deben ser siempre de tipo de retención automática y deben tener maniobra de apertura positiva o directa. El modo positivo se consigue utilizando contactos que con el actuador en posición de reposo aseguren el funcionamiento de la máquina y en posición de actuado o con la rotura del circuito se produzca el paro. Esto se traduce habitualmente con el uso de contactos cerrados en reposo.
o contactos de apertura o normalmente cerrados, cableados de tal forma que al actuarlos o al abrir el circuito se produzca el paro inmediato de la máquina. Tenemos también dispositivos de desconexión de emergencia. Son normalmente dispositivos que no deben colocarse en los puestos del operador, sino únicamente en las zonas donde sea necesaria dicha aplicación, como centros de alimentación de máquinas, salas de las calderas, etc. Sin embargo, cuando sea necesario instalar un dispositivo de desconexión de emergencia en un puesto de operador, no será necesario la instalación de un dispositivo de paro de emergencia, puesto que el de desconexión asume las funciones ya que la función de desconexión solo es posible con parada de categoría cero. Es decir, que no debemos mezclar estos en el mismo tablero con uno de estos, sino cualquiera de estos ya cumple la función del anterior. Para estos dispositivos solo se puede usar un dispositivo pulsador o interruptor accionado por tracción de un cable. Estos dispositivos deben ser del tipo de retención automático y deben tener maniobra de apertura positiva y directa. Dispositivos visualizadores, pues ya sabemos que se deben situar en modo que sean perfectamente visibles desde la planta, desde la situación normal del operador. En caso de ser usados como dispositivos de señalización de advertencia, se recomienda el uso de dispositivos intermitentes o giratorios y que estén acompañados sobre todo de dispositivos acústicos. Señales auditivas. Las señales audibles deberán ser perfectamente identificables y en casos deben ir combinados con las señales luminosas. Estas deben ser perceptibles por los operadores y las personas expuestas en la misma zona, teniendo en cuenta las condiciones de ruido ambiental y se tendrá en cuenta la limitación auditiva por el uso de protectores auditivos. Deben ser claramente diferenciadas de la señal de evacuación de emergencia y los distintos tipos de señal deberán distinguirse inequívocamente entre sí. Para evitar este tipo de sobrecargas es necesario limitar el uso de estas señales, reduciéndolas al menor número posible. En condiciones de seguridad normal no deberá aplicarse ningún sonido, todo debe estar en silencio. A continuación veremos una tabla donde se muestra el significado de los códigos audibles. Lo que significa es que debemos tener el oído bien entrenado por parte de la parte de seguridad industrial y lo que tenemos es que identificar cuáles son las señales cuando algún equipo falla o cuál es el sonido para alguna situación digamos, exterior o extraña, como por ejemplo un movimiento telúrico, un terremoto, un movimiento de la Tierra, como son esas evacuaciones o en caso de algún incendio. Entonces, las personas de seguridad nos deberán dar una capacitación sobre identificación del ruido para cada una de las situaciones específicas de la planta. Entonces, lo que vemos es que hay unas convenciones como modulación de sonidos o explosiones sonoras, pues hay una señal cuando hay peligro, o cuando hay una emergencia, o cuando hay un fallo en el equipo. Hay otro modelo de segmento de tono constante que es cuando se llama la atención porque hay alguna anomalía en algún proceso o en algún equipo. El sonido continuo de nivel constante es por parte de la seguridad o porque las cosas van a entrar en un correcto funcionamiento, en algo normal, o porque el estado del equipo va a arrancar en estado normal. Un sonido de tonalidad alternante, que es como una señal previa cuando el equipo va a arrancar o cuando se va a parar, es como algo obligatorio, como la lámpara amarilla del semáforo. Y otros sonidos que son otros significados específicos ya distintos a los demás que deben ser bien explicados por la parte de seguridad industrial de la compañía para identificar cuando se deba evacuar la planta por lo que veníamos diciendo, por algún movimiento de tierra, por algún incendio, etcétera. Bueno, hasta aquí pues esta primera videoclase de lógica cableada. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, pues estoy atento a resolverla por cualquiera de los medios de comunicación que ya conocemos. Por ahora no es más, les deseo un feliz día. Hasta pronto.